en el marco de la celebración del Día Internacional de la Creatividad y la Innovación. Es, la idea de este webinar es traer acá sobre la mesa para los equipos de Latinoamérica temas innovadores en los que estamos trabajando y vamos a mostrarles por qué el interés de estas temáticas. Entonces, sigamos, Julio. Vamos a tener entonces hoy una presentación de 3 proyectos. Y me parece importante hacer énfasis que vamos a ver como 2 pilares bien distintos de la innovación. Entonces, por un lado, vamos a tener a nuestros amigos de DEST, ellos nos van a presentar quién es DEST, es el Departamento de Experticias Científicas y Tecnológicas desde el corporativo, y su enfoque en la innovación más desde la investigación aplicada, el desarrollo de soluciones, y que tiene unos componentes importantes en términos de investigación, ¿no? Y con ellos vamos a ver 2 proyectos que nos van a presentar alrededor de la temática de nuestro webinar. Y vamos a cerrar con un proyecto ya más práctico en ejecución, enfocado al negocio, como una solución para una problemática de gestión de residuos de nuestros colegas de Aguas Andinas. Entonces vamos a ver hoy esos 3 proyectos, 2 de parte de DEST y su enfoque en investigación aplicada y uno ya más aplicado a la operación de parte de Aguas Andinas. Sigamos. Pero antes quisiera contarles por qué estamos metidos nosotros en esta temática de los orgánicos y de la agricultura. Y es una reflexión que nos venimos haciendo desde el año pasado en torno a lo que llamamos desde innovación las semillas o los negocios del futuro. Entonces son aquellas oportunidades que estamos vislumbrando en el corto, mediano y largo plazo, alineados con las tendencias, con lo que está pidiendo el mercado, con una evolución natural de nuestras actividades. Y es que en América Latina somos grandes gestores de residuos, incluyendo residuos orgánicos y derivado de eso gestionamos biomasas. Ya pueden ser estos, digamos, como residuos de nuestros clientes, por ejemplo, nuestros clientes del sector de alimentos y bebidas, que en su proceso generan residuos de esta naturaleza, ¿no? Y Veolia tiene la oportunidad de gestionar volúmenes importantes. Y vemos que hay una oportunidad allí también si nos subimos un poco más arriba a todo el proceso agrícola que está relacionado a estos temas de los alimentos y bebidas, ¿no? Entonces, el arroz, el café, las papas, finalmente todo eso se procesa. Estamos nosotros como Veolia muy en las instalaciones industriales, pero vemos una oportunidad de subir un poco a los campos y sobre todo porque allí se encuentra la mayor concentración de emisiones de carbono de muchas de esas industrias y de sus proveedores. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, en el marco de la gestión de las aguas, por ejemplo, municipales, como vamos a ver hoy un proyecto, pues tenemos a cargo la gestión de lodos, que pueden ser unos materiales un poco similares, muy orgánicos, con ciertas características, que si bien son residuos de un proceso, podrían ser aprovechados, digamos, en otras actividades económicas. Entonces, la reflexión está muy alrededor de eso, muy alrededor del orgánico, la biomasa, y por eso este webinar está enfocado en esas temáticas donde vemos que como en América Latina podríamos complementar nuestra actividad con estas otras, actividades, ofertas o propuestas en estos mercados que son complementarios. Sigamos, Juli. Y entonces, en el marco de la Organización Global de la Innovación, que se hace, ustedes ven acá el mapa del mundo, cada zona tiene asignado lo que se llama un hub de innovación, que es el centro de innovación o de la actividad de innovación de cada zona geográfica dentro de las que se divide Veolia. Y como ustedes pueden ver, cada zona tiene una temática asociada en función muy de las necesidades del mercado, de las capacidades que tienen los equipos, de lo que ellos han identificado que tiene sentido con relación a sus actividades actuales.
y hay temáticas variadas, ¿no? Por ejemplo, la gente de Estados Unidos, ellos han trabajado mucho el tema de las PFAS, que son como contaminantes emergentes en agua. Asia y Pacífico en este momento se han unido a ese esfuerzo. El norte de Europa se caracteriza por el tema de los plásticos. Y bueno, nosotros en Latinoamérica tenemos asignado el tema de los orgánicos. Y dentro de esto, pues, está este tema de la agricultura. Entonces, no siendo más, Juli, yo creo que, bueno, no me presenté, mi nombre es Carolina Vidal, veo los temas de innovación para la zona Latinoamérica. Y en mi equipo está Julián Pineda, a quien le doy la palabra para presentar a los expositores del día de hoy. Entonces, Juli, podemos seguir adelante. Gracias. Súper. Gracias, Caro. Y nuevamente, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este espacio donde estamos celebrando precisamente este momento de cara a la semana o al Día Internacional de la Creatividad y la Innovación. Entonces, bueno, para no detenernos tanto en este tema, vamos a empezar a darle la palabra a nuestros presentadores del día de hoy, nuestros speakers, que como decía Carolina, tenemos estas dos perspectivas desde la innovación. Así que, no siendo más, voy a iniciar dándole la palabra a Daniel Reyes, quien lleva más de 25 años trabajando en Veolia, especialmente en Francia, quien trabajó 10 años en China con gran experiencia en temas de agua de cara a los clientes, y desde hace 6 años está en el puesto de BSP Partner, enfocado en las zonas LATAM e Iberia y también Australia y Nueva Zelanda. Entonces, esto ha hecho que Daniel esté buscando, además de otras funciones, proyectos de innovación que ayuden a mejorar el desempeño. Así que, Daniel, te cedo la palabra y bienvenido a este espacio. Gracias, Julián. Buenos días a todos. Pues antes de sumergirnos en los dos proyectos de innovación del corporativo que les vamos a compartir hoy, permítanme presentarle el Departamento de Experiencia Científica y Tecnológica que está dentro de la BSP y que es más conocido como DEST y que es en verdad el motor de la innovación en Veolia. La ambición de este departamento, ¿cuál es? Es la de apoyar las unidades de negocio de Veolia para que afronten sus retos de innovación. Es un departamento que está al servicio de las BUs. Esto es muy importante. Estamos a vuestro servicio. Cualquier cosa que necesiten en cuanto a desarrollo e innovación, pues está DEST a vuestra disposición. Y los proyectos de DEST encuadran dentro de la estrategia Green Earth de descarbonización, de regeneración, de descontaminación, y también está todo lo que es ligado a lo digital y a la inteligencia artificial. Y se puede decir que DEST tiene 3 tipos de proyectos diferentes. Primero están los proyectos estratégicos de innovación y desarrollo. En general son proyectos de 1 a 3 años para apoyar justamente a las unidades de negocio. El segundo tipo de proyecto son asistencias técnicas. Estas son muy puntuales y son proyectos en los que DEST puede ayudar puntualmente a una BU o a una zona. Y después están ya los proyectos de desarrollo prospectivos, pues que hace DEST para anticipar cambios tecnológicos. Algo muy importante es que ahora van a escuchar hablar mucho de seguridad ambiental, seguridad ecológica, y DEST ahora ha basado sus proyectos en este nuevo concepto de seguridad ecológica con 5 ejes. El primero es la salud. En la salud, por ejemplo, puede ser el proyecto de PFAS, de destrucción de estos contaminantes PFAS. El segundo, la calidad de vida. Calidad de vida puede ser, por ejemplo, proyectos de captación de CO2. Después, todo lo que es autonomía estratégica energética.
Ahí tenemos muchos proyectos para optimizar la energía, para optimizar redes de calefacción, etcétera. Y después está la seguridad de suministro de materias primas. Y un ejemplo que se comentaba hace poco en el tema que hubo en Londres, está, por ejemplo, la recuperación de metales valiosos en las cenizas de los hornos, o, por ejemplo, el reciclaje de baterías de vehículos eléctricos. Y por último está todo lo que es adaptación y resiliencia. Y por ejemplo, ahí está el reuse de water para pues utilizarlo como indirecta o indirectamente en agua potable. Algo importante que también quiero que sepan es que Veolia va a abrir en 2 meses un nuevo centro de investigación que va a estar justo aquí al lado de la sede en Aubervilliers. Y en este nuevo centro corporativo de investigación, pues habrá 30 laboratorios especializados. En total hay una superficie de casi 5,000 metros cuadrados, más de 80 unidades piloto, 180 equipos de laboratorio y habrá un poquito más de 200 colaboradores, y todo esto para fomentar la investigación en las 3 business lines: agua, energía y residuos. Bueno, pues ahora les voy a presentar el primero de estos 2 proyectos, y el primero es Qualiagro, que es una asociación entre una institución de investigación pública francesa y Veolia. Pero les voy a dejar que vean primero un video ilustrando esto. Entonces, tal vez, Julián, me ayudas a lanzar la video, porque creo que desde aquí no puedo lanzarla. Claro que sí, perfecto. En Qualiagro, en la imagen puedes picar la imagen y después agrandarla. Perfecto. La salud del suelo es un reto vital para la agricultura y la soberanía alimentaria. Un suelo sano es un ecosistema complejo, vivo y rico en materia orgánica. En Veolia, nos movilizamos junto con nuestros socios para preservar el equilibrio orgánico de los suelos y mejorar su fertilidad. Mediante la valorización de los residuos orgánicos y los lodos de depuración, producimos un compost rico en humus y nutrientes. Desde 1998, en colaboración con el INRAE, Instituto de Investigación de Referencia en Agronomía, el programa de investigación Qualiagro estudia el valor agronómico y medioambiental del aporte de compost. Qualiagro cuenta con más de 20 años de mediciones y datos recopilados sobre el terreno. Se trata de un riguroso seguimiento de los protocolos y análisis que han dado lugar a más de 90 publicaciones científicas, de las cuales el 80% son internacionales, y a una veintena de tesis. Hoy en día es una referencia para la comunidad científica mundial. El estudio se centra en la aplicación de 2 tipos de compost: un compost procedente de la mezcla de residuos verdes y lodos de depuradoras, y un compost procedente de la mezcla de residuos vegetales y biorresiduos. Las mediciones realizadas en un campo de ensayo, comparadas con las de una parcela de control sin ningún aporte orgánico y con las de una parcela que recibe estiércol bovino, arrojan varias conclusiones. Qualiagro demuestra que estos composts aportan materia orgánica estable, especialmente eficaz para almacenar carbono en el suelo. Practicado a gran escala, el uso de compost contribuye así a la lucha contra el cambio climático. La aportación de compost también mejora la estructura del suelo. El alto contenido en materia orgánica contribuye a su aireación y limita su compactación. Al ser más estables, los suelos se vuelven más resistentes a la erosión y más fáciles de trabajar en la agricultura. La materia orgánica del suelo es la base de la cadena alimentaria y favorece la vida del suelo. El ensayo Qualiagro ha demostrado que la presencia de lombrices es 2 o 3 veces mayor en un suelo enriquecido con compost que en un suelo que no lo recibe.
Los microorganismos también se benefician de la aplicación de compost, ya que son más activos en estos suelos ricos en humus. Esto hace que el suelo sea más vivo y fértil. Para los agricultores, el aporte regular de compost complementa y reduce el uso de fertilizantes minerales. Es una solución sostenible que permite obtener rendimientos agrícolas equivalentes. Por último, el estudio se centra en el seguimiento riguroso de los impactos medioambientales derivados de la aplicación de estos composts. Confirma de este modo la inocuidad para la salud del suelo de las sustancias metálicas y orgánicas reguladas por la normativa, y se anticipa centrándose también en los contaminantes emergentes que podrían ser objeto de una futura normativa. El ensayo agronómico Qualiagro demuestra científicamente el valor añadido del esparcimiento de compost como modelo sostenible de fertilización. Al continuar con este programa de investigación, Veolia reafirma su ambición de lograr la transformación ecológica, basándose en la ciencia y en asociaciones a largo plazo. Bueno, pues después de este video muy completo, creo que hay poco que agregar, pero quisiera resaltar algunos puntos importantes. Primero, Qualiagro. Qualiagro es el programa de investigación que fue una asociación entre Veolia y l'INRAE. l'INRAE, que es el Instituto Nacional de Investigación Agronómica de Francia, el más famoso, con reputación mundial. Y lo importante de esta asociación es poder apoyarnos en una tercera parte que sea ya un instituto de investigación o un instituto de educación que nos pueda dar argumentos científicos y validar el uso del compost y las ventajas del compost, que no solo sea Veolia que lo diga, pero que haya una institución reconocida que también lo diga. Entonces, esto era muy importante, evaluar el valor agronómico de los productos de compostaje y evaluar también los impactos ambientales y de salud. ¿Y por qué queremos esos argumentos científicos? Pues para convencer a las terceras partes, a las personas que deciden de utilizar el compost, y sobre todo también a los agricultores, que son ellos que van a utilizar el compost. Entonces es para tener una credibilidad de mercado y también para hacer lobbying con las personas que toman las decisiones en el ámbito agrícola. Y algo también es muy importante es que esta investigación se hizo con pruebas de campo desde 1998, o sea, ya desde hace bastante tiempo, 25 años, y tenemos resultados en 25 años, lo que demuestra en este largo plazo, en esta duración de todas estas pruebas, los efectos de utilizar el compost. Estas pruebas se hicieron cerca de París, en Foucherolles. La dimensión son 6 hectáreas y hubo 40 parcelas en las que se pusieron compost y en otras no se pusieron compost, pero se pusieron otras cosas que vamos a ver. El suelo es limo. Y aquí está cómo hicimos estas pruebas. Pues en unas parcelas había compostaje, que era un conjunto de lodos de depuradora con residuos vegetales. En otras parcelas era un compostaje donde había bioresiduos con residuos verdes, vegetales. Y en otra, compostaje de residuos domésticos. Y todo esto lo comparamos con parcelas donde aplicamos estiércol y parcelas también de referencia.
En función de las parcelas y en función de también las necesidades del agricultor, pues pusimos fertilizantes en algunas parcelas, en otras no, para comparar. Y también en cuanto a los cultivos, bueno, fueron trigo, maíz, cebada y centeno que se hicieron, que son los cultivos que se hacen aquí. Y también se incorporó a partir de 2014 una rotación de leguminosas. Algo muy importante es que se hicieron análisis de todo, análisis de aire. Para esto había unas cajas que captaban las emisiones de gases a efecto invernadero, análisis también a nivel de las plantas, pues si había residuos tóxicos en las plantas o si había elementos metálicos, también análisis de materia seca, pues análisis en el suelo, obviamente, pues los elementos principales, nitrógeno, fósforo, potasio, el carbono, que es algo muy, muy importante, la materia orgánica, la actividad biológica, se midieron, como vimos en el video, pues cuántas lombrices había. También se hicieron análisis del agua a partir de lisímetros y pues obviamente también pues del compost que se iba poniendo en cada parcela. Y entonces, a partir de estos análisis, ¿qué es lo que se vio? Que el compost tenía muchas ventajas y estas ventajas se pueden resumir en 4 puntos. A nivel económico, cuando se utiliza compost, se necesita menos fertilizante mineral, fertilizante químico, como menos 30%. En los cultivos se tiene un mayor rendimiento, entre 15 y 25% más. Resultados ecológicos. Algo muy importante es que con el compost hay más carbón secuestrado y esto pues actúa un poco como un sumidero de carbono, puesto que el carbono secuestrado en el suelo es entre más 50% y 70% más con el compost. A nivel de resiliencia también, porque con el compost se mejora la estabilidad del suelo, y también se retiene más agua, por lo que el suelo se comporta mejor en caso de sequía. Y también, pues, un aspecto muy positivo en cuanto a la economía circular, puesto que, como decía Carolina hace rato, pues estamos utilizando los desechos y los estamos transformando en recursos. Entonces, todos estos resultados científicos de Qualiagro nos permiten mejor entender el vínculo entre las prácticas agrícolas, la calidad del suelo y la seguridad ambiental. Y para finalizar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a preparar fichas que van a poder estar disponibles también en español, fichas donde vamos a explicar, por ejemplo, pues los PFAS y el compost, el agua disponible y el compost, con muchas temáticas. Y lo importante también es que aquí tienen 3 personas que pueden contactar. Una de ellas está aquí en la sala para poder contestar a eventuales preguntas y es Loïc Lollier de la BCP del segmento de residuos, pero también de DEST está Céline Bruyère y Estelle Redon que pueden contactar. Y ahora paso la palabra a Jesús para que nos explique una innovación un poco diferente, pero también muy interesante de DEST, que se llama Biogas Boost. Genial. Muchísimas gracias, Daniel, por tu presentación. Como dices, pues vamos a darle la palabra entonces ahora a Jesús, quien lleva casi 20 años también trabajando en Veolia.
experto en tratamiento biológico y en biotecnologías aplicadas, especializado en procesos anaeróbicos, compostaje, soluciones basadas en la naturaleza y con más de 30 años de experiencia a nivel internacional en diferentes instituciones, tanto privadas como públicas, y los últimos 2 años y medio aproximadamente como experto de biotecnologías para el grupo. Así que bienvenido, Jesús, si estás por ahí, pues adelante y ya tienes también control sobre la presentación. Muchas gracias, Julián, y buenos días a todos y muchas gracias por la invitación y poder presentar un poco lo que hacemos en DEST. Como dice Daniel, esta es una innovación que hemos desarrollado en DEST desde hace ya unos cuantos años y que ahora estamos en fase de desarrollar y de implementar en diferentes lugares del mundo en los que Veolia trabaja en tratamiento de aguas, y por ello es importante que os la presentemos para, como decía Daniel antes, que sepáis que nosotros estamos aquí a vuestro servicio. No hacemos una investigación porque nos gusta, sino que tratamos de ayudaros y estamos aquí para todo lo que podamos hacer. Esto de las enzimas, porque esto va de enzimas, hay mucha gente que se pregunta si son charlatanes o es magia los que lo presentan. Y entonces, como es una pregunta que me ha aparecido muchas veces, pues siempre empiezo en las presentaciones tratando de responder a esto. Entonces, el problema es que sí, que hay algunos charlatanes y que nos cuentan que tienen unos polvos mágicos que van a conseguir hacer las cosas mucho más fáciles y hay que tener cuidado con ellos. Pero hay también una cierta realidad científica y lo que hay que hacer es pues, tratar de separar la paja del grano y encontrar lo que es realmente útil. Y no es magia, simplemente es ciencia y para eso estamos aquí para tratar de ayudaros. Empezamos por el principio, la digestión anaerobia. La digestión anaerobia es un proceso que degrada la materia orgánica en ausencia de oxígeno. Lo que trata es un residuo, en este caso vamos a hablar de los fangos de depuradora, pero puede tratar otro tipo de residuos orgánicos y produce, al mismo tiempo que lo trata, un biogás que se puede valorizar, que está compuesto mayoritariamente de CO2 y de metano y que eso permite la producción de energía. Y al mismo tiempo también produce un digestato que, como hemos visto antes, por ejemplo, el digestato puede entrar dentro de los procesos de compostaje para producir un buen elemento para aplicar al campo con un alto valor agronómico. En la digestión anaerobia de fangos, como decía, el elemento, digamos, limitante es lo que vemos ahí en el esquema de la derecha, es el primer paso, es lo que llamamos la hidrólisis. Es decir, pasar de macromoléculas grandes a moléculas más sencillas. Entonces, esa es la etapa que vamos a tratar de mejorar, porque es la etapa que controla o que limita el proceso, y esa etapa se hace a través de enzimas. Por eso, añadir enzimas que ayuden a facilitar esta etapa, pues nos va a hacer que el proceso sea más eficaz y produzca más biogás y reduzca más sólidos. Entonces, lo que tenemos ahí es que la digestión anaerobia, como vemos en el esquema, cuando le añadimos las enzimas, producimos más biogás y reducimos los sólidos que van a salir. Esas son las dos grandes ventajas de este tipo de bioestimulación. Nosotros lo llamamos una bioestimulación, una bioaugmentación, porque lo que hacemos es, de manera externa, aportar lo que la naturaleza utiliza para degradar los residuos. Entonces, estamos ayudando a los microorganismos que naturalmente hacen el proceso a que hagan lo que ellos hacen utilizando lo que ellos utilizan, que en este caso son las enzimas. A la derecha veis un esquema de lo complicado que es las enzimas. Yo tampoco sé todas esas cosas, pero bueno, queda bonito en las presentaciones y por eso la suelo poner. Las enzimas que nosotros utilizamos es un conjunto de 2 enzimas de la empresa Envirozyme, que son una celulasa y una proteasa. ¿Por qué utilizamos una celulasa y una proteasa? Porque son los elementos fundamentales que encontramos en los lodos de depuradora y por eso nos favorecen ayudar. Vamos a buscar, como decía antes, un aumento en la producción de biogás y un aumento en la eliminación de sólidos volátiles.
¿Cómo hacemos esto desde el punto de vista del approach científico, de la manera de buscar esto? Pues tenemos varias escalas que nos permiten hacer cosas de diferente tipo. Por ejemplo, la primera escala que tenemos son reactores de laboratorio de muy pequeña talla, de medio litro, entre medio litro y 1 litro pueden ser, en los cuales podemos hacer test simultáneos, que es lo que llamamos el BMP, o potencial de metano biológico, que es cómo se calcula el máximo potencial que podemos obtener. Y entonces lo que vamos a hacer ahí es qué potencial de producción de biogás tenemos cuando tratamos el fango únicamente en una digestión anaerobia normal y qué potencial podemos obtener si añadimos las enzimas. Esto nos permite hacer gran cantidad de test, como veréis luego os presentaré los diferentes resultados que hemos obtenido al mismo tiempo. Entonces nos permite escanear de manera larga bastantes test. Pasamos luego a los reactores de laboratorio y los reactores de escala semi-industrial. En el laboratorio tenemos 4 reactores que nos permiten realizar 4 test de manera simultánea y a escala semi-industrial solo tenemos uno que nos permite realizar uno. Hay que hemos hecho de los resultados que hemos obtenido en BMP o de una planta que quiere demostrar a su cliente que somos capaces de mejorar la producción de biogás y la reducción de sólidos, pues hacemos un test que sea más de demostración para el cliente y para demostrar a una escala más real qué es lo que pasa. Y ya el extremo último es la demostración a escala industrial que hemos realizado en una depuradora en el sur de Francia y de la cual os mostraré también los resultados que hemos obtenido. Como os hablaba antes, los resultados del BMP. Aquí tenéis más de 40 test hechos con diferentes fangos en diferentes geografías, de momento limitadas a Francia y España, pero que vamos a extender pronto a países como en la zona del Medio Oriente. Entonces, tenemos aquí la parte inferior, lo que vemos es el potencial de biogás del fango si lo tratamos en digestión anaerobia simple. Y en la escala de la izquierda, lo que tenemos es el incremento en la producción de biogás que se produce con la adición de las enzimas, con el añadido de las enzimas cuando hacemos el test. Y entonces veis cómo en algunos casos, tenemos un caso extremo que se fue a 53% de aumento, es un resultado un tanto extraño que podemos explicar, pero que no es normal. Entonces, lo normal es estar en torno siempre que estemos por encima del 10%, pues vemos que ya es interesante en la mayoría de los casos, desde el punto de vista económico. Vemos que bastantes fangos de los fangos activados o los fangos secundarios obtienen esta ganancia de más del 10%. En los fangos mixtos, algunos lo consiguen, pero el resultado ahí es más complejo, precisamente por las características del fango. Esto que puede parecer negativo es interesante porque demuestra que las enzimas no son magia, sino que realmente cuanto más aplicadas están a lo que han sido diseñadas para atacar, para aumentar, para bioaumentar, pues es cuando funcionan, lo cual es de una cierta manera para nosotros pues una muestra de que la cosa está bien preparada. Aquí os muestro los resultados obtenidos a escala industrial. Entonces, en la escala industrial, lo que hicimos fue, durante 6 meses, estuvimos monitoreando la depuradora y la producción de biogás que tenía la depuradora sin añadir enzimas, y es los resultados que tenéis en azul en el gráfico de la izquierda. A partir de esos momentos, empezamos a añadir enzimas y veis cómo con los puntos rojos el añadir las enzimas aumentó de manera progresiva la producción de metano y igualmente la eliminación de sólidos en el digestor. Se ve que el efecto de las enzimas no es un efecto automático ni simplemente al añadir se consigue la cosa, sino que es un aumento progresivo hasta llegar a un cierto zona de nivel en la que pudimos decir que habíamos adquirido un estado estable que nos permitió obtener los valores de mejora en la producción de biogás y en la eliminación de sólidos. Para confirmar que las enzimas estaban realmente haciendo algo, decidimos parar de añadir las enzimas y son los puntos verdes que tenéis a la derecha de las gráficas.
vemos nuevamente que de manera progresiva la eliminación de añadir las enzimas produce un descenso tanto en la producción de biogás como en la eliminación de sólidos, lo cual esto nos permite estar prácticamente seguros de que el efecto de las enzimas es real. Podemos decir que la adición de enzimas en esta escala, en esta depuradora, con este tipo de fango, pues representó casi hasta un 30% de aumento en la producción de biogás y de la eliminación de sólidos volátiles. Todo eso, como pues es el interés de Veolia, lo tradujimos a un valor económico. En la planta en la que trabajamos, que es la planta que vemos ahí, que tiene 26.000 habitantes, representaba un beneficio al año de 7.000 euros. Podéis decir que es un beneficio bastante limitado, cierto, pero eso depende del contexto de la depuradora, es decir, depende qué tipo, cómo se le pague la producción de biogás, cómo elimine los sólidos, qué tipo de tratamiento de sólidos tenga, pues una serie de cosas que es lo que llamamos el contexto económico de la depuradora, que hace que pueda ser mayor o menor el beneficio económico con el mismo impacto en el aumento de la producción de biogás o la producción de eliminación de sólidos. Hemos trasladado eso, y este es un cálculo únicamente teórico, realmente con solo 15% de ganancia en la producción de biogás a una depuradora de 180.000 habitantes equivalente, y ahí tenemos una ganancia de 100.000 euros anuales. Lo cual, como os digo, depende totalmente del contexto en el cual se encuentre la depuradora que estamos haciendo. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros hemos desarrollado, y en ello trabajamos con Daniel también, es precisamente eso, el cómo os podemos acompañar. Entonces, os podemos acompañar hemos desarrollado una especie de etapas, una serie de etapas, un protocolo con una serie de etapas para cómo hacer eso. La primera es caracterizar y evaluar la depuradora en la que vamos a aplicar el proceso, ver si la depuradora se puede aplicar, qué tipo de fangos tienes, qué contexto tiene, una serie de cosas técnicas es que es posible aplicar el desarrollo de la hidrólisis enzimática. El segundo elemento es realizar test BMP que se realizan en nuestros laboratorios a través de lo que antes os ha presentado Daniel, que era una asistencia técnica, para ver cuál es el impacto específico de las enzimas que tenemos sobre vuestro fango específicamente, sobre el que vamos a tratar. Eso, como os he dicho antes, nos da una idea del máximo que vamos a poder obtener al añadir las enzimas. Probablemente no obtendremos eso en la escala real. A veces pasa que incluso en la escala real podemos obtenerlo, pero normalmente no es así, pero nos da una idea de cuál es el objetivo máximo que podemos llegar. Con todo eso, os ayudamos a hacer el cálculo económico sobre la base de vuestro contexto, como he dicho, cuántos dan por la electricidad o por el biogás que producís, cuántos cuesta eliminar los fangos, cuántos cuesta el polímero, toda una serie de elementos del contexto económico de vuestra planta. Y finalmente, si después de haber hecho todo ese trabajo, tanto técnico como económico, nos dice que tiene buena pinta la cosa, pues pasamos a la implementación a escala industrial. Entonces, ahí os acompañamos nuevamente en desarrollar un plan de cómo hacemos eso, de análisis, de recuperación de datos. Os acompañamos en el tratamiento de los datos y el análisis y el sacar las conclusiones de todo eso. Y nada más, muchas gracias y que estamos aquí para ayudaros y para lo que queráis. Genial, muchísimas gracias Jesús por tu presentación. Al final vamos a tener un espacio corto de algunas preguntas, entonces para que por favor las tengan a la mano. Bien, y ahora vamos a pasar entonces al último proyecto a cargo de Orlando y Patricio, quienes van a hablar acerca de este proyecto de fertilizantes, mucho más cercano a lo que hacemos también acá en la zona LATAM. Y bueno, Orlando, gerente de depuración en aguas andinas, incluyendo todo el tratamiento de las aguas residuales y la gestión de los biosólidos, y además también gerente de la filial Biogenera, que se encarga de la metanización y la venta de fertilizantes. Y por otro lado, Patricio, quien es actualmente el encargado del área de recursos biosólidos también en aguas andinas,
específicamente sobre el reuso agrícola de lodos y su aplicación en la agricultura también en este caso. Así que, bueno, Orlando y Patricio, si están por ahí, bienvenidos a este espacio. Por favor, el espacio es todo de ustedes y también ya tienen los permisos para mover la presentación desde sus computadores. Hola, muchas gracias, Julián. Orlando por acá. Solo confirmar si se escucha bien. Se escucha perfecto. Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, un poco, obviamente, el tema de los biosólidos en las biofactorías o plantas de tratamiento es un punto clave porque en un modelo lineal lo que uno hace, obviamente, es sacarle los residuos al agua, el agua queda tratada para usos siguientes, y los residuos son el problema y normalmente los puntos claves de gestión. En el caso de Aguas Andinas, nosotros generamos del orden aproximado de un poquito más de 310.000 toneladas al año de biosólidos, fangos, a una humedad del 25% promedio. Y desde el punto de vista del país, equivale al 45% de todos los fangos o lodos que se generan en las distintas plantas del país. Y por lo tanto, el problema de qué hacer con estos lodos es un tema relevante y que incluso ahí si en alguna consulta sale, seguimos haciendo investigación y propuestas de innovación futura, sabiendo que es un tema clave para mantener la operación de las plantas sin problema. Entonces, después hay un esquema, nosotros tenemos dos líneas de producción, llamándolo así, una línea que es el lodo húmedo que sale directo de las biofactorías y que se lleva a predio agrícola, y una segunda línea que es un fertilizante que se produce y que le llamamos en el fondo un fango seco, o comercialmente tiene un nombre que se llama huechún. Entonces esas dos líneas de producción, ya comentaré en el balance un poco los números. Ahora, para el lodo que sale directo de biofactorías, de las plantas de tratamiento a predio, tiene una serie de exigencias en la regulación chilena que tienen que ver con lugares que estén lejos de cursos de agua, tanto agua arriba como aguas abajo. Centros poblados es un tema importante, y por eso que comentamos que hay dos líneas de trabajo, porque el lodo clase B, que es el que estoy comentando, que va directo, obviamente cada vez que las ciudades van creciendo, nos va quedando menos espacios agrícolas donde ir. Por lo tanto, es un desafío el qué hacer en el largo plazo. También las cantidades que se aplican, con los límites de toneladas de masa seca por hectárea, y caracterizaciones que obviamente, me imagino que en todos los países es similar, con una serie de parámetros que se tienen que controlar. Aquí colocamos los que hacen diferencia entre clase A y clase B, que tienen que ver con la desinfección del fango. Por ejemplo, los coliformes en el clase A es menor a 1000 NMP, en el caso de clase B se exige menor a 2 millones, y ahí se hace la diferencia entre el que llamamos huechún o lodo seco y el que se llama lodo clase B. Además, la legislación chilena nos obliga a tener un registro súper estricto a través de sistemas de registro en los cuales uno tiene que subir el predio, el plan de aplicación y análisis de laboratorio que respalden el correcto trabajo. Así que, además de eso, estamos con un mundo bastante regulado y controlado. Aquí, en este balance, que va a poder aquí colocar un poquito más de datos, nosotros tenemos 14 plantas de tratamiento, 2 megaplantas que son las biofactorías Farfana y Mapocho Trébal. Farfana es el 60% de estos 310.000 toneladas año, y Mapocho Trébal casi el 40%, quedando entre 1 o 2% Talagante, que es la otra planta que tiene digestores anaeróbicos, que es un poquito más pequeña. El resto de las plantas entra a estas plantas, por lo tanto el 100% de las 300.000 toneladas es digerido, que es ya el lodo clase B, y por eso que se puede llevar directo a predio, porque todo el lodo que se genera en aguas andinas es digerido, o sea, tiene
todas las etapas de tratamiento dentro de una biofactoría. ¿Cuánto llevamos a predio directo? Es decir, que sale de la planta todos los días directo a predio agrícola, 72%, es decir, prácticamente 3/4 son los que están llegando a predio directo. Cada vez, o ahí Patricio va a profundizar, un poquito más difícil, un poquito más lejos de las plantas. Y el otro cuarto, el rutal, que son estos 86.000 toneladas, pasan a un tratamiento posterior. Después de la digestión anaeróbica, pasan a un secado solar y una digestión o secado biológico que es similar a pilas de compost, el cual pasa a clase A según la legislación, cumple con los parámetros de desinfección y queda liberado incluso del proceso que comenté antes de registro de predios y se puede incluso comercializar, que es lo que estamos haciendo. En total, entre lo que fabricamos como huechún en el rutal y que se lleva a predio y lo que se lleva como clase B, podríamos decir que estamos prácticamente a un par de puntos de decir que el 100% de los lobos producidos en aguas andinas se van a predio agrícola. Esa meta es la meta 26-27, pero en este momento ya comentarles que estamos a un par de puntos, o sea, prácticamente todo ya se está yendo a predio agrícola, en uno comercializado, que ahí profundizará un poco, yo que voy a dejarle espacio a Patricio que me entusiasmo, y otra parte que se va a predio agrícola en forma directa de la biofactoría. Así que ahora le doy la palabra a Patricio y quedamos atentos a las consultas después. Gracias, Orlando. Gracias a todos. Buenos días. Seguimos con la presentación. Para profundizar un poco sobre los diferentes destinos que tienen nuestros biosólidos, ya generados desde nuestras biofactorías, tenemos dos grandes caminos, ¿no? El primero es el reuso agrícola directo. Tenemos una red de más de 70 agricultores en todo Chile, los cuales son beneficiados con el uso de estos lodos húmedos en diferentes predios agrícolas, tanto de nuestra región central, ¿cierto?, que se llama metropolitana, y algunas regiones aledañas que tienen también aptitudes agrícolas. Esto, como bien lo explicó Orlando, ronda alrededor del 76%, 75% año a año, para dejar el porcentaje restante a el proceso de deshidratado en una planta que se llama rutal, que tiene como función principal tomar este 30 o 25% y deshidratarlo para finalmente generar nuestro fertilizante. ¿Cómo logramos esto? A través de dos grandes procesos. El primero es, en particular, como reuso agrícola, la incorporación, tanto a través del uso de maquinaria especializada, a través de contratos de transporte y a través también de la búsqueda de esta red de agricultores. Como comentario técnico, 1 tonelada de biosólidos de aguas andinas principalmente contiene 380 kilos de materia orgánica y también tiene, obviamente, dentro de su composición, grandes macronutrientes como el nitrógeno, fósforo y el potasio, que son fundamentales a la hora de establecer un cultivo agrícola. Esto es importante porque de alguna forma respalda el potencial de nuestros biosólidos y también de alguna forma refuerza aspectos claves, tales como que esto no es un material corrosivo, ni peligroso, ni tóxico, así lo determina nuestro Ministerio de Salud a través de un decreto supremo, y también no tiene riesgos tanto para los suelos, para las napas freáticas bajo los primeros perfiles del suelo, cultivos, tampoco ni salud humana ni animal, lo que nos da de alguna forma un respaldo importante desde nuestra autoridad, ¿no? Pasando a lo que significa o a lo que corresponde al proyecto Huechún y a la forma en cómo se obtiene este producto, podemos comentar que hay dos grandes procesos. El principal, y esto va a depender obviamente de las condiciones climáticas que tenemos en esta zona, es una zona seca con poca agua, en donde en verano tenemos básicamente temperaturas sobre los 40 grados centígrados Celsius, y en invierno podemos estar entre los 5 y 10 grados durante el mediodía. Esto de alguna forma regula y nos obliga a tener dos tipos de procesos diferentes. El primero como un secado solar, que es simplemente expandir un paño de biosólido, de lodo, para que tanto el sol y la temperatura hagan su trabajo. De esta forma deshidratamos a un cercano 25% de humedad
nuestros biosólidos, y ya en los meses de invierno o en los meses donde tenemos precipitación y tenemos temperaturas bajas, activamos los procesos de biosecado, que como lo ven en la fotografía, trata de pilas que están dispuestas en canchas, en donde a través de maquinaria e inyección del secado solar, como una especie de inoculación, básicamente de bacterias que están todavía trabajando y de alguna forma desintegrando o tratando la materia orgánica que está todavía disponible, finalmente obtenemos nuestro producto, que es un producto que desde ya el año 2022 fue inscrito y fue reconocido a través de nuestro departamento de agrícola y ganadero pertinente, que se llama SAG, es una sigla, Servicio Agrícola Ganadero, que es cómo entendemos y cómo comprendemos Huechún. Más que como fertilizante, creo que es importante hacer la distinción hacia una enmienda orgánica, un recuperador de suelos. La materia orgánica, como bien lo explicaron los proyectos anteriores, funciona a largo plazo, funciona básicamente como una forma de eficientar o de optimizar aquellas fertilizaciones químicas o de síntesis inorgánico. Funciona principalmente como una especie de mediador o de mejorador de suelos por este mismo motivo. Huechún es un producto homogéneo, es uniforme, es de fácil aplicación, es seco, es un producto de origen natural, fomenta obviamente la circularidad, con lo cual obviamente unimos y cerramos el ciclo tanto desde el residuo al recurso, que es lo que Aguas Andinas desde hace ya un tiempo se ha propuesto. Y finalmente, en términos ya comerciales, cómo distribuimos Huechún o nuestro fertilizante. En el primer gráfico vemos cómo las ventas han ido al alza desde el año 2022, donde tuvimos estas primeras experiencias, tanto con nuestros estamentos que nos fiscalizan, como también con los agricultores y usuarios finales, que son básicamente los más importantes, ¿no? Partimos con un modelo de venta que denominamos 1.0 del año 22 al 25, en donde establecimos una red de brokers, desde 4 a 7 empresas de transporte, con un énfasis agrícola, donde logramos una distribución a lo largo de Chile, desde el norte de Chile hasta la zona sur central. Logramos grandes resultados, principalmente en cultivos de cereales y también cultivos de forrajeros para alimentación animal. El modelo de venta 2.0, y este es nuestro desafío 2026, es poder de alguna forma obtener una representación a través de una licitación zonal en todo Chile. Que lo que esperamos con esto es un partner comercial, es poder aumentar aún así las ventas y tener obviamente un refuerzo tanto técnico como económico y obviamente desde la agricultura para fomentar nuestra venta. Orlando. Sí, aquí comentar, nosotros hemos hecho estudios de mercado para seguir aumentando las ventas. Cuando hablé de que estábamos a punto de llegar al 100%, estos 18.000 que aparecen en el 25 son secos, entonces cuando uno los lleva al húmedo de la otra tabla, ya estamos hablando de que del orden de 20.000 toneladas, si logramos vender este 26, 27 anualmente, ¿no? Estoy hablando, un promedio de 20.000 toneladas año, ya dimos la vuelta. Entonces estamos muy, muy cerca. Comentar también que lo que estamos haciendo es que, aparte de la parte biológica, estamos viendo la estrategia comercial. Entonces, la estrategia comercial, le hemos hecho estudios con universidades, con empresas, y nuestra experiencia en estos años es un modelo en el cual estén muy claras las reglas de venta, tener brokers, que en el fondo son agentes de ventas zonales, y tener siempre un profesional de la empresa que hace la misión de hacer recomendaciones de uso directo al agricultor final. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener el registro de dónde llega cada tonelada y además hacer recomendaciones a ese cliente final del correcto uso en cuanto a las dosis, porque depende del tipo de agricultura, es la dosis que puede variar desde 3 toneladas secas a 20, 15, todo depende de la situación de ese agricultor. Entonces, nosotros con la licitación que vamos a hacer en una zona en el 2026-27, la idea es que esa zona se estandarice con brokers como oficiales y además siempre con la llegada directa de la empresa como un asesor al agricultor. Con eso esperamos llegar a 20.000, incluso sobrepasarlo. Tenemos también diferentes formas de venta, que a lo mejor es interesante para ustedes. Tenemos un sistema de venta a granel para los grandes agricultores,
y también un sistema de maxisacos que son para agricultores más pequeños. Y uno de los temas importantes, no sé si interesa, nosotros tenemos un precio de venta del producto en nuestras bodegas, del orden de 20-21 euros en la tonelada seca. Y a eso, en la medida que nos alejamos de Santiago, por la longitud de Chile, empieza a influir el precio del transporte. Entonces, hemos buscado brokers o socios que tengan una buena oferta en el transporte, cosa de que el precio no sea competitivo. Por poner un ejemplo, de las 18.000 toneladas, 10.000 se venden a 1.000 kilómetros de distancia de Santiago, como referencia. Por lo tanto, el cliente final lo compra en 75, 80 euros la tonelada y no en 20, que es la venta como directa nuestra. Entonces, toda esa gestión comercial es súper importante. Entonces, es una mezcla de equipo muy técnico para defender todas las bondades del producto en cuanto a materia orgánica, retención de humedad, aporte de nitrógeno, fósforo, etc. Y por otro lado, todo lo que es el sistema comercial que permita que el usuario final esté cómodo, seguro. Y una tercera línea es la normativa, donde tenemos habitualmente reuniones con el sistema agrícola ganadero, con el sistema que regula Chile, para mostrarle las formas en que estamos controlando el proceso. Entonces, con esas tres líneas hemos ido aumentando desde 0, 4.000, 18.000, y esperamos que sea del orden de 20.000 para ya dar vuelta la máquina y decir que el 100% se está yendo a prioridad. Así que bueno, ahí quería cerrar yo con eso. Me comí los últimos minutos, perdón. Gracias. Para nada, muchísimas gracias Patricio y Orlando, Daniel y Jesús por la presentación de estos proyectos. Realmente creo que nos abren un poco el panorama de lo que hace Veolia, de lo que podemos hacer en otras geografías, de la capacidad de Copy and Adapt. Tenemos acá para las personas que están acompañándonos la red de innovación LATAM, que son los corresponsales o los embajadores de innovación en cada uno de sus países. Por favor, si tienen alguna duda o inquietud, pueden acercarse o transmitirla a través de ellos. Se nos fueron los tiempos de las preguntas, pero es que las presentaciones estuvieron muy buenas. Yo les hago una invitación a los que tengan preguntas y si los expositores se pueden quedar unos minutos, tenemos una sesión cortica de preguntas acá en vivo, y las que no alcancemos a contestar, si las dejan en el chat, nosotros nos encargamos como de gestionarlas y enviarlas a través de un comunicado masivo donde seguramente compartiremos la grabación. Entonces, abrimos los micrófonos por si alguien tiene alguna pregunta. Parece que no. Tenemos todavía 150 personas conectadas, no hay dudas, no hay ni dudas ni inquietudes. Bueno, entonces yo creo que podemos dar por cerrado este webinar, que como les mencioné al principio es en conmemoración del Día Internacional de la Creatividad y la Innovación, que se celebró el 21 de abril. Muchísimas gracias a nuestros expositores por sacar el tiempo, hacer la presentación, compartir con todos nosotros este conocimiento que resulta muy inspirador. Seguimos en contacto, entonces tenemos otros escenarios como estos a los largos del año, donde podremos compartir temas nuevos, interesantes en los que estamos trabajando y que nos permitan ver un poco la amplitud de las actividades que realizamos en Veolia. Entonces, a Daniel, a Jesús, a Patricio y a Orlando, muchísimas gracias por su tiempo y seguimos en contacto todos. Y gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Sí,